En esta segunda parte con Rafael Greco titulada Producción Musical, conocerás el detrás de cámaras de su colaboración con varios artistas, cómo fue producir a Rawayana, consejos de oro para la producción musical y muchas cosas más. Bienvenido al episodio 25. Después de lanzar mi primer disco y fracasar enormemente, decidí aprender cómo convertir un proyecto musical en una marca exitosa a través de mi segunda gran pasión, el marketing. La gran pregunta es, ¿cómo darse a conocer y destacar del resto si nadie te prepara para ser artista independiente? Acompáñame en este viaje mientras encontramos la respuesta. Mi nombre es Adrián Dalsus y, querido músico, te doy la bienvenida. Ahorita conversaste acerca de las nuevas generaciones, ¿no? Cómo la música quizás ya no es lo que era antes. Y me gustaría, hablar justamente de tu participación como productor, ¿no? Como esta mano derecha de agrupaciones que son ahorita, sí, pues la nueva generación de músicos jóvenes en Venezuela, como fue el caso de Rawayana, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaras cómo fue producir a una banda que ni siquiera es de un estilo del que hemos estado conversando hasta ahora, ¿no? Es otro, no es reggae, claro, es pop, es rock, pero digamos que tiene como otra vertiente. ¿Cómo fue producir a este artista? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, magnífica. La verdad es que me divertí muchísimo. Los muchachos de Rawayana son mis hermanos todos. Ellos tienen, la edad de mi hija, Uh-huh. probablemente tu edad. Sí. Y debo contar aquí que es muy importante. Una cosa que puse yo en práctica, antes de entrar en materia, ¿no? Una cosa que puse en práctica fue tratar de tocar con los jóvenes, ¿no? Con la gente joven. En ese tiempo, cuando yo entré a formar parte entré a Rawayana. Uh-huh. En ese tiempo yo tocaba con muchas bandas, no por el placer de hacerlo, no ganaba absolutamente nada, nada. No me pagaban por eso. Lo hacía por el gusto de hacerlo, ¿no? Porque me gusta muchísimo el rock. Y entonces, simplemente empecé a conectarme con los amigos. Tengo los hijos de una gran amiga y comadre. El hijo, los dos son músicos, pero el varón tenía una banda que se llamaba Tribop, una banda caraqueña muy interesante. Entonces, nos juntamos un día para diseñar un Tribop expandido, ¿no? Okay. Hicimos un Tribop con Alfredo Naranjo en el vibráfono. Eran ellos tres. Para los que no conocen la banda, era un trío, era un power trío, pues, de pop rock. Uh-huh. Y muy genuino y estupendo. Una de las mejores bandas caraqueñas de esa época. Y por ahí, digamos que mediados de los 90 o finales de los 90. Entonces, yo me empecé a reunir con ellos y hicimos ese proyecto para expandir. La verdad que fue súper divertido hacer esto. De invitados fuimos Alfredo Naranjo en el vibráfono, Julio Andrade en el saxofón, y yo hice los arreglos, iba tocando las teclas y saxofón, en fin, varios instrumentos, ¿no? Entonces de ahí, otro amigo que tocaba en una banda que se llamaba Cunaguaro Soul, Claro. Sí, me empezó a invitar también Gustavo Guerrero, que es ahora músico y ha sido productor de Natalia Lafourcade en México. En fin,
este, ellos me empezaron a invitar, oye, tú podrías tocar o puedes grabar con nosotros. Entonces, bueno, por ahí empezó todo a conectarse, ¿no? Toqué con un trío de ska californiano, que se llamaba Guajala. Claro, Guajala. Grabé un disco con ellos, y era Guajala, sí, y eran, bueno, también eran un power trío, pero digamos, de ska californiano. Entonces, allí me divertí muchísimo también. Eso me llevó a conectarme con otros. Toqué con una banda que se llamaba Monsalve y los Forajidos, que era una banda de Afrobeat. Así que bueno, ahí verás, ¿no? todo lo que sucedía. Entonces, bueno, en ese momento estaba Vinilo Versus, o sea, esperando, qué sé yo, si tocaba con Monsalve, entonces ellos esperaban para montarse o viceversa, ¿no? Y así, o sea, todas esas bandas estuvieron allí, todos nos conocíamos, estábamos, digamos que me empapé pues, del medio, ¿no? Estuve con ellos disfrutando muchísimo. Entonces un día recibí una llamada, además, por supuesto, de mi parte profesional en la música, tocando bueno, acompañando artistas, en fin, o sea, eso era como un mundo paralelo, ¿no? Claro. Cuando tenía un concierto, por ejemplo, con Guillermo Carrasco, pues nada, yo, por supuesto, de eso vivía y además de eso disfrutaba, porque Guillermo, además, es un gran amigo y tuve el placer de producir un disco con él, que se llama Una a la vez, que es un trabajo del que me siento verdaderamente, bueno, con el que me siento muy contento, muy identificado, ¿no? Entonces somos muy unidos y muy parecidos, muy afines. Entonces ese proyecto fue muy importante. Pero volviendo al tema, lo que quiero decir es que estaba esa parte profesional, ¿no? Que tenía que bueno, cónchale, ¿no? Había días que, bueno, salió un toque, qué sé yo, con Jerry Way, ¿no? Con otra gente, ¿no? Con otros artistas. Y no podía tocar con estas bandas. Pero bueno, la mayoría de las, como tú sabes, de las bandas en esa época tocaban los martes, tocaban los miércoles, ensayábamos un lunes, o sea, no me chocaba con nada, ¿no? O muy poco, pues, ¿no? Quizá en los viajes, ese tipo de cosas. Pero bueno, una cosa llevó a la otra, por eso que estaba hablando de todo esto. Un día estaba tranquilo en mi casa y recibí una llamada de Toño, que era percusionista de Guajala. Me dice, oye Rafa, mi hijo, Tony, que era el bajista de Raguayana, me dice, tiene un grupo que se llama Raguayana y ellos tienen un showcase esta noche. Wow. En el Jarro Café, me acuerdo. Entonces me dice él, oye, ellos no grabaron con saxofón, pero yo no conozco a nadie. Ellos habían grabado con un trombón en el primer disco, un trombonista. Entonces me dice él, oye, o sea, tú podrías ir sin ensayo, sin nada. Yo digo, claro, bueno, yo voy. Entonces, bueno, nada, me aparecí en La Roca, ahí ensayamos en la prueba de sonido. Probé, bueno, cuáles son las canciones, ¿no? Estas son las canciones, estas 3 o estas 4 que tienen el trombón aquí. Bueno, listo, las ensayé. Aquí queremos que hagas un sol. Bueno, chéverísimo, buenísimo. Toño, digamos que colaboraba con Raguayana. Él se montaba a tocar con ellos, también. De modo que me sentí en familia, porque yo conocí a Tony. Claro. Desde mucho antes, pues chamo, ¿no? Cuando apenas, bueno, ni siquiera creo que tenía la inquietud por la música. Entonces, cuando terminó el concierto, me dicen ellos, oye Rafa, vamos a ensayar el lunes. ¿Tú puedes? Bueno, ¿a qué hora? No, vamos a ensayar, qué sé yo, a las 4. Perfecto, allá nos vemos. Y así comenzó mi
digamos que mi camino, Historia, ¿no? ¿no? Con ellos. Ujú. Sí, fue muy, muy bella porque, bueno, en los ensayos, una de las cosas hermosas que regala esto es el desarrollo de las cosas, que es lo que les hablaba al principio sobre la musa, la musa y cómo se manifiesta cómo las cosas, una cosa lleva a la otra, ¿no? Oye, en algún momento, bueno, yo empecé a improvisar cosas, hey, eso está chévere, me decían los muchachos, bueno, buenísimo, lo apuntábamos, en tal canción. Y bueno, y así hacía con las otras bandas, igual. O sea, era una cosa totalmente por el amor, pues por el amor a la música, por el amor, no sé, de hacer las cosas, de querer hacerlas y de disfrutarlas además. La gente joven eh, tiene a ver, esa parte instintiva. Toda la vida me ha encantado. O sea, de repente no tienen quizá el conocimiento, ¿no? de ciertas cosas musicales o de ciertos aspectos de la música. Pero me divierte, ¿no? Ver cómo llegan incluso a crear estructuras complejas o a cómo se divierten, esa parte divertida, lúdica de la música, ¿no? Así que fue un tiempo bien, bien bello para compartir. Y de ese modo fue que entré, o sea, de una manera completamente, a ver, desprovista de todo ego y de toda, digamos, de toda, eh, a ver, Claro, no lo de todo buscaste, sí. énfasis, ¿no? Yo quiero hacer, o ¿entiendes? O quiero tocar con fulano, no, sino que fue de ese modo. Sí. Y ellos también iban para los conciertos de Musal, o sea, de algún modo nos topábamos todos y aunque no nos conociéramos, quizás hasta de nombre, ¿no? Sino de vernos. Claro. Y posteriormente yo pasé un tiempo con ellos tocando, bueno, te hablé, yo hice el showcase del primer disco, o sea, toqué digamos, en el show inaugural de ese disco y allí me quedé y entonces lo otro se dio solo, o sea, bueno, nada, trabajando con ellos. Una cosa importante que debo decir como productor, no, por cierto, no soy yo solo, en el disco está también Cheo, Cheo. sí, Cheo, él hizo la mitad del disco en Nueva York, Ujú. de Los Amigos Invisibles, y yo hice la otra mitad. Creo que son 6 y 6 canciones. Buenísimo. Y el enfoque de él, bueno, por supuesto, un enfoque distinto, pero en el fondo, en el grupo, en el disco, se hizo se fundió, ¿no? Porque yo también escribí vientos para la parte que él produjo. Entonces, Ok. digamos, y también el mismo ingeniero con el que Germán Landaeta, un gran Ujú. amigo y coproductor, me ayudó en la coproducción del disco y él hizo como el mastering, digamos que unió las dos partes, ¿no? De una manera magistral. O sea, el disco se Claro. escucha como una sola cosa, ¿no? Sí. Buenísimo. Debo decir que como productor fue muy lindo trabajar con ellos. Ellos son unos muchachos estupendos, estupendos. O sea, Fofo, el baterista, un músico fantástico, un talento increíble, una gran sensibilidad. Bueno, le tengo un aprecio inmenso a Beto, pues ni hablar. Beto, un talento increíble. Yo debo decir aquí, Beto grabó las voces en un solo día. Las 6 voces las 6 piezas que yo produje, las grabó en un día.
Wow. Y, y no se le hicieron mayores ajustes, para nada. O sea, realmente muy poco. Y todos los muchachos, ¿no? Abeja, a todos los quiero muchísimo, a Tony, por supuesto. Y bueno, todos son, bueno, queridos amigos. Y la verdad es que hubo un momento en el que, a ver, empezó la cosa como o sea, yo empecé como a armar las ideas. Bueno, esto es lo que tenemos, de los ensayos a copiar. A veces me sentaba en el piano y esta idea, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a apuntar, no, eso no, esto sí, eso es muy fuerte, eso no me gusta tanto, bueno, vamos a ver si esto, ¿no? Y ese tipo de cosas. Yo luego venía a casa, ponía orden y estructuraba las cosas. Y finalmente hicimos un viaje a la Colonia Tovar inolvidable. Wow. Nos subimos para allá, compramos una carnita, nos fuimos por un chalet, y eso fue una experiencia divina. Nos encerramos y eso era ensayar todo el día, comíamos, bueno, llegaba la noche, mirábamos las estrellas, hablábamos, conversábamos, en fin. Así, digamos que finalizamos lo que fue toda la parte estructural. O sea, recuerdo que creo que teníamos una canción incompleta, una que se llama Sin Dormir, que la teníamos sin hacer, y otra, esa estaba sin hacer y otra incompleta. Y en ese viaje, digamos que apretamos las tuercas de todas, y le dimos forma a Sin Dormir entre todos. Y creo que la verdad es que tengo un recuerdo maravilloso de eso. Luego, pues, posteriormente, bueno, vino la grabación, que debo mencionar aquí a Germán, que fue un aliado importante, lo ha sido siempre en todas las cosas que yo hago. Tanto como amigo, como consejero, como hermano, y en el lado, del otro lado del vidrio, digamos, ha sido un apoyo importante. Entonces, luego, bueno, vinieron todos una cantidad de secretos, pues, de lo que fue la producción, ¿sí? O sea, cómo grabarlo, ¿no? Cómo nos planteamos cómo grabarlo. Recuerdo que una vez hablamos, porque grabamos la batería en la sala de ensayo, no en un estudio, sino que llevamos los equipos y grabamos en Troya. No sé si conocen esa sala de ensayo aquí en Caracas. La sala grande, ahí armamos la... A ver, se cortó un poquito. Ajá. Ajá, perfecto, ahora ya volvimos. Me comentabas, grabaron en el estudio Troya. ¿En dónde queda Troya? Sí, queda en la Alta Florida. Es un estudio de ensayo. Ok. Ellos tenían allí digamos, como un horario fijo a la semana para ensayar. Y entonces decidimos, oye, por la comodidad, y de paso Aníbal, que era el dueño de Troya, era el manager de ellos. Ah, ok. Y tenía una empresa de backline importantísima, una de las más importantes de Caracas, si no la más importante y la más seria. Entonces, bueno, bueno, ¿qué redoblante quieres? Bueno, aquí tengo 6, 7. Tenía no sé cuántas baterías, no sé cuántas. O sea, imagínate, una empresa de backline. Pues. Entonces, Claro. y él, que es una persona muy cuidadosa, tenía todas sus cosas en orden, bien cuidadas, ¿no? Y entonces por eso, y por todas estas razones, decidimos grabar allí, ¿no? Entonces para grabar la batería pusimos varias hileras de micrófonos para grabar en la profundidad de la sala. Pusimos un micrófono detrás del fofo que tenía cortamos un tonel de agua mineral y, digamos, lo pusimos en el micrófono,
detrás de la Wow. espalda de, o sea, a la espalda, pues, a las espaldas de Fofo. Ujú. Además de toda la microfonía, digamos, natural, ¿no? Para el set. Eh, Creo que pusimos unas planchas de madera también para Germán, bueno, le echó coco para hacerlo. Pero yo recuerdo que previo a, o sea, antes de empezar a grabar, habíamos hablado de grabar la batería, ¿cómo se llama? Al aire libre. Ok. Nos habíamos planteado, oye, vamos a grabarla al aire libre con todos los ruidos que pueda, de camiones y carros pasando. Este, Esa fue la idea inicial. Porque en Similar a la Troya idea había... de... Perdón, similar a la idea de cuando grabaste con Jorge Glem El Cerrito, ¿no? Que fue tratar de captar Correcto, todos los sonidos de esa casa, ¿no? correcto, sí, sí, sí. Ok. Entonces, esta vez la idea era mucho más fuerte, más atrevida, quiero decir, Ujú. que era grabar, oye, vamos a grabar al aire libre, ¿no? Con los micrófonos capturando todo lo que pase, el perro que ladra y el ruido cuando abren y cierran el portón y los calles en los carros y todo aquello. Pero no sé por qué razón, o sea, al final hubo algo de la logística que no nos lo permitió. No recuerdo Mm, qué fue, no sé si era que los cables no daban o no estaban las condiciones, digamos, desde el punto de vista de la... A claro. ver, en el momento no se pudo, pues. Ujú. Pero bueno, eso es una cosa que tenemos pendiente, Germán y yo. Sí. Buenísimo. Este, Posteriormente, bueno, o sea, lo que puedo decir es eso, ¿no? También conté con varios aliados, ¿no? Vladimir Quintero, el ingeniero, Javier Casas también, ahí hubo mucha gente con buena disposición, con mucho talento, buena disposición para realizar, ¿no? Las cosas. Claro. Wow, qué bueno, Mm. qué buenos cuentos, ¿no? Y fíjate, hablando justamente en ese contraste de todos esos discos en los que has participado de hace años y los discos en los que has participado en el presente, ¿qué sientes que ha cambiado para mal o qué sientes que ha cambiado para mejor? Es decir, ¿qué cosas crees que no deberían cambiar porque son indispensables? ¿Y qué cosas crees que sí deberían cambiar porque, bueno, se volvieron obsoletas? Sí, yo creo que es importante, para mí es muy importante estar abiertos a todo. O sea, un productor no puede, porque produzca, o sea, porque haga rock, ¿no? No debe olvidar, por ejemplo, cómo se graba una orquesta sinfónica en una sala, ¿no? Un teatro, o cómo se grabaría una comedia, ¿no? O sea, un productor debe preguntarse, ¿no? cómo se harían estas cosas y debería intentar, ¿no? Meterse en esos mundos digamos, o sea, salir y traer, ¿no? De un mundo a otro técnicas de grabación. Eso es lo que pasa, ¿no? Hoy en día, eh, todo el mundo tiene un micrófono en su casa, Ujú. probablemente es un micrófono dinámico, ¿no? Cuando mucho tiene dos, pues, ¿no? Uno dinámico, quizás O condensador, quizás. de tubo, de condensador, qué sé yo, de otra especie, ¿no? Ujú. Pero por lo general tienen uno y todo lo graban con ese micrófono y todo lo graban de cerca, para ganarle, ¿no? Al ruido, para Ujú. tener mejor señal, para tener eh, ese tipo de cosas. Entonces,
es importante entender que a la música hay que ponerla en un espacio, porque no hay una cosa más divina, ¿no?, que estar en un ambiente, en una tarima tocando, en un lugar. Uno nunca está en el mismo sitio. Uno a veces está en un lugar con un techo bajo, con techos altos, con tarimas altas, con tarimas o simplemente sin tarimas, sino en el piso, ¿no? El piso de cemento, de concreto. O sea, las condiciones varían, ¿no? Y entonces los músicos, y sobre todo los productores, deben preguntarse, ¿no?, ¿cómo sonamos en un espacio así o cómo sonamos en un espacio de otra forma? O sea, no todos son impulsos como son ahora las reverbs y ¿sabes? Que todos son impulsos. No, este es el impulso de una catedral no sé dónde, que eso no tiene nada de malo, yo estoy de acuerdo con eso. Pero un productor tiene que conocer los espacios, saber cómo se comporta un cuarteto, un trío, o un dúo, o una orquesta, lo que sea, en un espacio. Y lo que te decía, debe traer de un mundo a otro las posibilidades, ¿no? Eso es lo que yo creo. Cuando, por ejemplo, se grababa esa era que llaman la era de oro, de la música pop en Venezuela, había maravillosos estudios en Caracas. Yo tuve la dicha de trabajar en varios, pero trabajé mucho en uno que se llamaba Telearte, donde se grabaron, bueno, muchísimas obras importantes, como los 3 primeros discos de Giordano, como buenos discos de Guaco, como Dejando Huella, Betania, Triceratops. Se grabaron obras, en fin, discos de Elisa Rego, de Sergio Pérez, de Ilan Chester, bueno, en fin, de muchísima gente, ¿no? Muchísimos artistas, grandes productores. Recuerdo, bueno, Telearte tenía una sala estupenda, ¿no? Diseñada, estaba suspendida, por cierto, en un edificio. Y esa sala tenía parquet, tenía alfombra, tenía cabinas para grabar, para aislar completamente. En fin, ¿no? Entonces, bueno, era todo lo que tenía esos estudios grandes. Entonces tenía, por ejemplo, era maravilloso grabar coros. Entonces, no todo el mundo en un micrófono, sino que, por ejemplo, había una técnica de grabación, recuerdo que se ponían 2 booms altísimos, esos como los de las películas. Ajá. Se utilizaban profesionales grandísimos, estupendos. Entonces se ponía, digamos, uno digamos, a la distancia a 2,5 metros, 3 metros del otro, ¿no? Imagínate lo grande que era el estudio. Wow, claro. Entonces, sobre la alfombra, los cantantes cantando hacia el piso de parquet, o sea, hacia la madera, ¿no?, con los micrófonos. Entonces, la altura de los micrófonos, ellos ni siquiera se acercaban. Entonces, bueno, era estupendo aprovechar el espacio, ¿no?, y lo que genera, porque digamos que las ondas no se comportan de la misma forma, sobre todo para grabar ensambles, por ejemplo, un coro, ¿no? Las cosas tienen que fundirse, las voces, las líneas. Entonces para que eso suceda, tienes que darle espacio. Entonces, eso es lo que yo extraño de aquella época, ¿no? Que en este momento todo hay que recrearlo en postproducción. Y a mí eso me cuesta un poco, Claro. porque bueno, a mí me gusta mucho más la sensación de cuando se forman las cosas en el espacio. O sea, no es lo mismo que yo grabe un saxofón aquí en mi casa, pegado del micrófono,
a que yo grabe en un estudio, una sala con un boom de estos, ¿verdad? Puesto a una distancia. Bueno, y que el instrumento resuene y que o sea, y si estoy con otro músico, pues que digamos que esas frecuencias se unan en el aire y formen otra cosa, otro sonido. Eso es interesante. Claro. Y que en el mundo de hoy, de ahora, todo hay que recrearlo, ¿no? Por supuesto es posible, pero todo hay que recrearlo en postproducción. Entonces, vuelvo a mi recomendación. Bueno, todos los productores deben preguntarse eso, o sea, verse en un escenario en distintas circunstancias, ¿no? Si es al aire libre, o sea, si tienen gente alrededor, si no, si tienen un techo, si tienen, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Es importante. ¿Sí? Excelente, buenísimo. Y, y bueno, si quieres, ya como para ir cerrando, cuéntanos un poquito acerca de, bueno, de lo que se pueda contar, ¿no? Esa producción que tienes entre manos, de qué se trata, ¿no? ¿Qué podemos esperar de ello? Sí, bueno, la verdad es que es un trabajo muy honesto, puedo decir. Un trabajo de mucho haber hecho con muchísima, a ver, con un espíritu bastante libre, con mucho desapego. Como creo que te mencioné, he intentado eh, hacer las cosas desde la improvisación, ¿no? Ujú. Abriendo la posibilidad bueno, a que sucedan cosas pues que no están calculadas, ¿no? Sino que Claro, son, bueno, un poco traídas no sé, de algún del lugar, momento, no sí. sé de dónde, pero hay composiciones que se han hecho de esa forma, se han armado así. Hay espacio para la improvisación, tengo invitados, tengo unos invitados de lujo. Tengo a Luisito Quintero en la percusión. Ujú. La percusión la grabé en New Jersey, grabé allá. Tengo a Rodner Padilla en El bajo. bajo. Tengo, sí, a, tengo a un gran guitarrista, un gran amigo, llamado Picán, un gran guitarrista de jazz. Tengo otro invitado en otra canción, un gran trompetista, eh, se llama Randy Brecker. En fin, de eso es de lo que les puedo hablar. Como te hablaba antes, te decía que así como escucho música, ¿no? Es un poco este disco. No, yo no me, a ver, no me paré, no me detuve para nada. O sea, si venía algo latino, pues lo dejaba hacer. Si venía algo más pop también. Entonces, digamos que tengo incluí incluso hasta una pieza de 5 miniaturas, una pieza que escribí, 5 miniaturas para piano solo, que están en este disco también, en este trabajo. Y bueno, en fin, o sea, es todo un pastel, pero creo que está quedando bueno. O Suena, sea, suena desde el muy punto de bien. vista, sí, desde el punto de vista, a ver, de los ingredientes, no sé. Sí, hay mucha gente que me ha preguntado, oye, ¿será una cosa como esas que tú haces en Guaco? Y precisamente me cuidé mucho precisamente de no hacer cosas como las cosas que hacía para Guaco. Ok. Un poco por respeto a mis compañeros, por respeto a la música, porque además yo estoy en la banda actualmente, entonces no sé, no me parecía
O sea, la música con guaco la hago con guaco. Claro, entonces, lo que he hecho aquí es otra cosa, digamos, son inquietudes, ¿no? Cada cosa tiene una inquietud. La música latina tiene un punto de vista particular. Me he arriesgado, es otra cosa que quisiera decir aquí, ¿no? El momento del riesgo es muy importante para mí. Para mí es fundamental. O sea, si no hay riesgo, la verdad es que no, a mí particularmente no me atrae. Claro. Entonces, bueno, me he arriesgado en muchas cosas, muchísimo. Desde el punto de vista de ser muy honesto, ¿no? De hacer las cosas desde el fondo de mi ser, ¿no? Y no estar juzgando, o sea, algo que salga, ¿no? Cómo lo haría fulano, cómo lo haría sultano, ¿no? Sino que esto es como lo haría esta vez, como lo haría yo, ¿no? Entonces, he evitado caer como en cosas que hacía yo con guaco. He explorado otro lado de la parte de la música latina, siempre con el riesgo a que me tiren tomate y que se burlen de uno. Que no va a pasar. Pero bueno, pero es importante. Yo recientemente he estado, debo decirlo, he estado muy entusiasmado con la reiteración. A través de una música de África Central, me descubrí lo fabulosa que es la reiteración, sobre todo verla desde otro ángulo. Entonces, eso yo sé que eso es quizá para, por ejemplo, los músicos que hacen música electrónica, yo estoy hablando de algo que para ellos es natural y normal, ¿no? Pero para mí fue una epifanía. O sea, realmente a través de la música de África Central pude ver con claridad la voz de Steve Reich, del compositor Steve Reich. Y entonces desde allí traté de perfilar muchas cosas para mi disco. Entonces, casi todo el disco tiene el elemento de la reiteración, de algún modo. Wow. No, eso suena... Esto es caótica, sí. Suena muy bien, suena muy bien. Sí. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos has regalado, por todos estos aprendizajes, enseñanzas, anécdotas. Esperamos escuchar ese disco pronto. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, Adrián, un placer. Gracias por invitarme. Todo lo bueno y perfecto. Un abrazo. Bueno, igualmente. Chao. Chao y gracias. Si te ha gustado este episodio, te invito a compartirlo con otros músicos, dejar un buen review del podcast y seguirnos en redes sociales para más contenido de valor.